Un mortal accidente de avión en Brasil deja todo un barrio ardiendo. Parecía que había explotado una bomba. Los datos de las cajas negras son desconcertantes. El empuje del motor 2 sube y baja. Me sorprendió porque se suponía que no tenía que ser así. Para resolver el accidente del vuelo 402 de TAM, intentarán algo diferente. A ver, Algo que nunca se ha hecho antes. resultó ser muy revelador. No, no puede ser. Mayday, catástrofes aéreas. Carnicería en Sao Paulo. Sao Paulo en Brasil, la ciudad más grande de Sudamérica. Con sus 16 millones de habitantes, las horas punta son siempre un caos. El tráfico aéreo también es muy intenso. Varios barrios residenciales se concentran alrededor del aeropuerto de Congonhas, uno de los más transitados de Brasil. Jorge da Silva y su familia viven muy cerca de la terminal del aeropuerto. Mi familia y yo siempre hemos vivido en este barrio. Todos, incluso ya de mayores, después de habernos casado y de independizarnos de nuestros padres, nos hemos comprado casas en las inmediaciones del aeropuerto. Más de 500 vuelos salen y entran diariamente de este aeropuerto. Cuando éramos pequeños, ver aviones volando nos daba una enorme sensación de libertad. Nos daban ganas de volar. Ver despegar esos aparatos es algo fantástico. 89 pasajeros se preparan para realizar un viaje corto de Sao Paulo a Río de Janeiro. Van a volar con TAM Líneas Aéreas, una aerolínea brasileña que acaba de ganar un premio como mejor empresa de vuelos regionales y quiere que todo el mundo lo sepa. El número 1 pintado en el avión era parte de una campaña de publicidad que TAM estaba llevando a cabo en ese momento para promocionar su empresa y sus aviones. Sin problema, pero tengo que colgar. Estoy en el avión. Regina Lemos es una periodista brasileña. Se dirige a Río para cubrir un evento de moda. Mi hermana fue una persona muy destacada en su profesión. Había sido editora en la revista Marie Claire y estaba trabajando para lanzar una nueva revista. Viajaba mucho, cubría muchas historias, hacía reportajes, entrevistas. Buenos días, ¿qué tal? Genial. José Antonio Moreno, uno de los pilotos con más experiencia de TAM y con casi 6.500 horas de vuelo a sus espaldas, será el comandante. ¿Lista de comprobación prevuelo? Sí, ya está comprobada. Contacta con control para que podamos encender motores. Vale. El copiloto Ricardo Luis Gómez, de 27 años, tiene menos experiencia. Solo le han autorizado para pilotar un Fokker 100 durante una semana. Sao Paulo, aquí TAM 402. Estamos listos. Solicitamos poder encender motores. TAM 402, permiso concedido. Enciéndelos. Encendiendo número 1. Encendiendo número 2. Este avión de corto alcance cuenta con 2 motores Rolls-Royce. Sí, ya la subo. Ronaldo Jenkins no solo es el hermano de Regina, también es un experto en aviación. El vuelo de Sao Paulo a Río es un viaje corto que suele durar unos 35 minutos y se hace unas 5 veces cada hora. Es una ruta muy solicitada. TAM 402, despejado para despegue, pista 17 derecha. Bien, vamos allá. Empuje de despegue. Son las 8:26 de la mañana. El vuelo 402 se pone en marcha.
Cuando nos desplazamos por la pista, aceleramos hasta llegar a un punto que denominamos V1. En ese momento llegamos a una velocidad a la que los pilotos tomamos la decisión o bien de abortar el despegue o bien continuar avanzando por el tramo de pista que nos queda. Mientras se desplazan por la pista, les salta un aviso. ¿Qué es eso? Se ha apagado. ¿Lo ves? El empuje automático se ha apagado. Una simple alarma no tiene consecuencia alguna en el desarrollo del despegue. En ese momento no era motivo suficiente como para abortar el despegue. Dos alarmas más les alertan de que el problema afecta a ambos motores. El empuje automático se ha apagado. Empuje manual. Sí. Deben ajustar la potencia del motor manualmente. Podían seguir con el despegue en modo manual, no era nada preocupante. V1. Rotación. Parece un despegue rutinario. En ese momento, el avión estaba elevándose. La altitud del morro del avión estaba aumentando, el aparato estaba acelerando y la altitud incrementándose. Todos eran parámetros positivos. ¡No, no! De repente, a apenas 15 metros de altura, el avión gira peligrosamente a la derecha. El comandante debe estabilizarlo rápido. No podía haber pasado en un momento menos oportuno. El avión empezó a perder potencia. La velocidad comenzó a disminuir. La velocidad es vida. Las consecuencias de un fallo así pueden ser críticas para la vida. Los esfuerzos del comandante empiezan a surtir efecto. El ala vuelve a ponerse a la altura adecuada. ¿Qué ha sido eso? Es un breve respiro. La velocidad es cada vez más baja, peligrosamente baja. Y lo que es peor, el comandante no puede controlar la estabilidad del avión. Tierra, elévense. Tuvo que ser un momento horrible para los pilotos. Tierra, elévense. Tan solo 25 segundos después del despegue, el vuelo 402 se estrella contra el suelo. Inmediatamente el barrio de Yavacara se convierte en un mar de ruinas. Un avión de pasajeros se ha desplomado. Las casas están destrozadas. Las calles están ardiendo. Los equipos de emergencia responden con rapidez, pero hay pocas esperanzas de que alguna de las 95 personas que iban a bordo haya sobrevivido. También se espera que haya muchos fallecidos en tierra. La noticia del horrible accidente se propaga rápidamente. Me llamó mi hermano y me dijo: "Se ha caído un avión en tu casa, ven corriendo". Jorge da Silva corre hacia su casa sin saber qué va a encontrarse allí. Mi hermano es muy bromista. Al principio no le creí, pero noté miedo en su voz. Los padres de Jorge están atrapados en medio del desastre. La pareja de ancianos tiene la salida bloqueada. Están rodeados de fuego. Mi padre se dio la vuelta y vio cómo se derrumbaba toda la habitación. Así que corrió escaleras abajo, pero las llamas les impedían el paso. Si no salen de ahí inmediatamente, podría ser demasiado tarde. Jorge da Silva llega a casa y ve una escena de total devastación. Su barrio está ardiendo y no sabe si sus padres están vivos o muertos. ¿Has visto a mis padres?
Parecía que había explotado una bomba. Había fuego por toda la calle, las llamas eran muy altas y había humo y metales torcidos por todas partes. Fue horrible. Es algo que solo se ve en las películas de guerra. El combustible del avión ha provocado un auténtico infierno. Había una especie de río de fuego, una enorme fila de coches ardiendo que recorría toda la calle. Costaba creer que fuera real. Parecía imposible que estuviera pasando de verdad. Los da Silva logran escapar por la puerta trasera de su casa y logran reunirse con su familia. Estoy bien. Fue un momento muy emotivo. Es difícil de describir. En poco tiempo pasé de pensar que les había perdido, que estaban muertos, a encontrarlos sanos y salvos. Fue como volver a nacer. Fue fantástico. Otras personas no tienen tanta suerte. Muchos de los vecinos de Jorge están heridos, 4 de ellos de gravedad. El impacto ha acabado con la vida de las 95 personas que iban a bordo del avión. Me llamó mi hijo y me dijo que había visto en la televisión que Regina, mi hermana, iba a bordo del avión. Yo sabía que no había habido supervivientes. Ahí supe que mi hermana había fallecido. Poco después del accidente, una compañía de seguros le pide a Jenkins que lo investigue. La muerte de su hermana le impide aceptar ese trabajo. Tuve que llamar a la compañía de seguros para decirles que no podía aceptar el encargo, porque estaba emocionalmente muy relacionado con el caso. La enormidad del accidente conmociona a todo el país. Es el peor desastre aéreo de la historia de Sao Paulo. Esta tragedia fue un acontecimiento crítico en la historia de Brasil, porque sucedió en una ciudad, en la ciudad más grande del país, y afectó a todo el mundo. Los investigadores de accidentes aéreos de las Fuerzas Aéreas brasileñas llegan al lugar del siniestro. Carlos da Conceição es el jefe del equipo. Cuando llegué, la escena era de devastación total. El avión cayó sobre todo lo que había en la calle. Casas, coches, todo. Era como una zona de guerra. Enseguida se da cuenta de que el accidente podría haber sido mucho más devastador. Al menos los niños estaban en el colegio. El vuelo 402 se estrelló a menos de 100 metros de un colegio de educación primaria en el que había 800 alumnos. Me sorprendió mucho que las calles estuvieran tan vacías y que hubiera tan pocas víctimas en tierra. Por alguna razón inexplicable, en ese momento no había mucha gente en la calle. Tomaos vuestro tiempo, no podemos pasar nada por alto. Recuperar todos los restos del avión será un proceso largo y pesado, pero para los investigadores es un paso crucial. Lo primero que había que hacer era encontrar todas las partes del avión. Los 2 motores, el tren de aterrizaje, el ala derecha, el ala izquierda, la cola. ¿Estaban todos los restos del avión ahí? ¿O se habría fragmentado antes del impacto? Había que empezar a armar el rompecabezas. En casa de los padres de Jorge da Silva, los investigadores encuentran algo increíble. El tren de aterrizaje se ha estrellado contra el tejado de la casa y ha acabado incrustado en la cama. Es un milagro que sobrevivieran. Después me enteré de que el tren de aterrizaje pesa unas 2 toneladas. Si mis padres hubieran estado en la cama, los hubiera matado. Finalmente, encuentran todas las partes importantes del avión en el lugar del accidente. Esto es de la cabina. Vale, parece que está el avión entero aquí. Saber que el avión no perdió ningún componente mientras volaba es muy importante.
Sabíamos que el avión despegó de forma controlada, pero que no llegó a elevarse lo suficiente. El primer culpable en estos casos suele ser la pérdida de empuje. Da Conceição examina los motores Rolls-Royce en el lugar del accidente buscando algún indicio de fallo. Pero los daños provocados en el interior de ambos motores indican que estaban girando a gran velocidad cuando se estrellaron contra el suelo. Estos motores funcionaban perfectamente. Descartar una posible causa siempre sirve para dar un paso en la dirección correcta, pero los investigadores necesitan obtener más pruebas para poder centrarse en la causa del accidente del vuelo 402. Vamos a colocarlo todo allí. Que no se acerque nadie, por favor. Muchos curiosos abarrotan el lugar del accidente donde 99 personas han perdido la vida. La ciudad declara 3 días de luto. El presidente de Brasil promete revisar la seguridad de todos los aeropuertos de la ciudad. La presión para obtener respuestas es enorme. Era la primera vez que investigaba un accidente así y fue muy complicado. Entonces, ¿volaba así o así? Los testigos cuentan que el avión estaba bastante ladeado hacia la derecha justo antes del impacto. Siempre que hay testigos que pueden describir el movimiento lateral o hacia adelante o atrás de un avión, eso despierta el interés de cualquier investigador. Los destrozados restos en Yavacara confirman las afirmaciones de los testigos. Encontramos el ala derecha incrustada en un edificio. El avión se chocó contra él así, con este ángulo, como si fuera un cuchillo. Un movimiento demasiado pronunciado hacia la derecha podría haber provocado que las alas perdieran altura y el avión se desplomara. Elévense. ¿Pero por qué se inclinó tanto hacia un lado? Los investigadores se preguntan si habría algún problema con las superficies de control del aparato, los flaps y slats que los pilotos deben extender durante el despegue. Que no los hubieran desplegado correctamente explicaría la mortal trayectoria del vuelo 402. Tierra. Sabemos que el hecho de no desplegar bien los flaps o no configurar el aparato correctamente para el despegue ha causado muchos accidentes. Se centran en el mecanismo que extiende y repliega los flaps. Unas precisas mediciones deberían indicarles si los pilotos de TAM cometieron un error fatal. Los resultados que obtienen descartan esa posibilidad. 8 grados, justo como debían estar. El avión estaba correctamente configurado. Descártalo, 8 grados. No nos sirve. Los investigadores deben seguir buscando. Hola, revisad sus historiales. Quiero saber todo lo que hicieron sus últimas 24 horas. ¿Estaban bien formados? ¿Habían descansado? ¿Llevaban muchas horas sin comer? Siempre hay que averiguar todo aquello que hace que la interacción entre el hombre y la máquina funcione correctamente y saber qué pasó antes del accidente. Los historiales están limpios. Analizan exhaustivamente los historiales de los pilotos, pero no encuentran nada. Habían descansado bien y estaban lo suficientemente cualificados para pilotar el avión. Un buen investigador debe buscar todas las pruebas que estén a su alcance e irlas uniendo como si fueran las piezas de un rompecabezas hasta que se ajusten a la hipótesis, en vez de que la hipótesis se ajuste al fallo. Los investigadores esperan que las cajas negras ayuden a resolver parte del misterio. Esta está bien. La grabadora de voz de la cabina de mando tiene buen aspecto, pero el registrador de datos de vuelo que almacena todas las operaciones de los sistemas del avión está muy quemado. Ojalá no esté tan mal como parece. Ya no era naranja, que es el color característico de las cajas negras. Estaba completamente gris por culpa de los daños que había sufrido en el incendio. Yo estaba impaciente y muy preocupado por saber si los datos habían sobrevivido o no.
Hay que enviarlo a Estados Unidos. Brasil no tiene un laboratorio equipado para analizar un registrador tan dañado, por lo que tienen que enviarlo a un país que sí lo tenga. El fabricante del registrador era estadounidense, por lo que lo más obvio era enviarlo a Estados Unidos para que lo analizaran aquí. Denis Grossi se une rápidamente al equipo. Es un investigador de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte estadounidense. Gracias por tu ayuda. No hay de qué. Encantado de ayudar. También es uno de los mayores expertos del mundo en cajas negras. Veamos si funciona como debería hacerlo. Pero con este registrador se enfrenta a un nuevo reto. Es un dispositivo digital y en 1996 la tecnología digital no era muy habitual. Teníamos mucha experiencia en registradores de cinta, pero no teníamos experiencia alguna en registradores digitales. Estaba bastante dañado, por lo que pensamos que lo más prudente era llevárselo al fabricante para que fueran ellos quienes lo abrieran y accedieran a su memoria. Vale, vamos allá. Los datos contenidos podrían ser claves en la investigación. Con cuidado. Pero recuperarlos no es fácil. Siempre tienes las mismas dudas. ¿Estará destrozado o habrá sobrevivido? ¿En qué estado estarán los datos? ¿Vamos a volver con las manos vacías o lograremos unas pruebas importantísimas? Pinta bien. Crucemos los dedos. Nuestra mayor preocupación era que se rompiera el chip. Si lo rompes o se sale de la tarjeta, estás perdido, porque entonces tendrías que intentar recuperar el chip y eso es muy complicado. Insertan la tarjeta en un ordenador e intentan descargar los datos. ¿Siempre tarda tanto? Los datos han sobrevivido. Siempre hay que tener fe. La protección contra incendios e impactos funcionó. Estábamos muy contentos. Brasil quiere saber por qué se estrelló el vuelo 402. Quizá los datos descargados ayuden a los investigadores a responder esa pregunta. Han pasado 3 días del accidente del vuelo 402. Ahora, gracias a los datos de las cajas negras, puede que los investigadores descubran pronto por qué pasó. El registrador ha almacenado docenas de parámetros del vuelo del Fokker 100. Ese registrador, en concreto, tenía 106 parámetros, 106 sensores que nos aportaban información del avión. Fue muy importante para nuestro trabajo contar con esta información inicial. ¡No! ¿Sería suficiente para saber por qué los pilotos perdieron de repente el control del aparato? Al analizar los datos, los investigadores pronto se dan cuenta de algo inusual. Mira el motor número 2, el empuje sube y baja. El hecho de que el empuje aumentara, disminuyera, aumentara, disminuyera y finalmente aumentara al máximo era muy desconcertante. ¿Por qué pasaría eso? Tras fluctuar varias veces, el motor alcanzó su potencia máxima, la configuración habitual en un despegue. No estaba claro por qué había sucedido eso. ¿Sería por un fallo de algún sistema automatizado o sería por algo que hubieran hecho los pilotos?
¿Puedes descargar todos los datos de los inversores de empuje? Hay otro parámetro que los investigadores ansían saber. ¿Vio algo moverse en la parte trasera del motor? Un testigo afirma haber visto cómo uno de los inversores de empuje del avión funcionaba aún después del accidente. Los inversores de empuje son unas cubiertas que se despliegan al aterrizar para que los gases de escape de los motores cambien su flujo hacia adelante, reduciendo la velocidad del aparato. Nunca se usan en pleno vuelo. Vieron cómo las cubiertas se abrían y se cerraban, se abrían y se cerraban y finalmente se abrían. Fue una sorpresa enorme para todos, porque los inversores son frenos aerodinámicos que solo se usan para aterrizar. ¿Por qué se habrían desplegado durante el despegue? Que un inversor de empuje se desplegara en pleno vuelo explicaría perfectamente la violenta inclinación que acabó con el vuelo 402. Para los investigadores, los relatos de los testigos no son suficientes. Necesitan pruebas claras. Pronto las encuentran en los datos de vuelo. Ahí. Justo después del despegue, el inversor derecho se movió hacia adelante y atrás 2 veces, para después quedarse desplegado, una posición muy peligrosa. Ni siquiera debería ser posible. Me sorprendí mucho porque se supone que eso no debería pasar, y menos en un momento crítico como el despegue. El sistema de los inversores de empuje incluye una medida de seguridad que impide que se desplieguen accidentalmente en pleno vuelo. Las ruedas del avión deben estar en tierra firme para que las cubiertas puedan abrirse. Existe el llamado interruptor de peso sobre rueda, que se presiona una vez el avión ha tocado tierra. En ese momento permite a los pilotos desplegar manualmente los inversores de empuje. Están diseñados así. Aerolíneas de todo el mundo vuelan con aviones Fokker. Si cuentan con un fallo de diseño en el sistema de los inversores, las vidas de miles de pasajeros podrían estar en peligro. Es extremadamente importante que las aerolíneas sean conscientes de cualquier tipo de fallo para tenerlo en cuenta a la hora de operar con su flota. American Airlines y US Airways volaban mucho con los F-100. Era importantísimo que esa información se extendiera a aerolíneas por todo el mundo. Los investigadores comprueban los accionadores que mueven los inversores en busca de alguna avería que pudiera explicar por qué uno de ellos se abrió en pleno vuelo. Pero no hay ningún signo de avería. El movimiento de los inversores de empuje fue un gran misterio al principio. También comprueban el sistema electrónico que detecta cuando un avión ha tocado tierra. Deben comprobar todos los circuitos. Ese exhaustivo trabajo acaba valiendo la pena, ya que detectan un sensor defectuoso. Falla de forma intermitente, indicando al inversor que se abra y se cierre. El caos invadió la cabina de mando. El fallo del sensor era intermitente, por lo que las cubiertas se abrieron y se cerraron y se volvieron a abrir. Cada vez que las cubiertas se abrían o se cerraban, eso provocaba un movimiento distinto del aparato, un movimiento que el piloto tenía que contrarrestar. Era una situación muy complicada, a una altitud muy baja y con una velocidad muy reducida. Pero el hallazgo de los investigadores se topa con un gran obstáculo. El Fokker 100 cuenta con un mecanismo de seguridad adicional que debería haber mantenido a salvo el aparato aunque el sensor hubiera fallado. Si un inversor de empuje defectuoso se abre al despegar, se supone que la potencia del motor debe reducirse al máximo automáticamente para evitar que el inversor actúe de freno. No suena ninguna alarma en la cabina de mando, pero el sistema de seguridad se acciona inmediatamente. Los pilotos no tienen que hacer nada. Si un inversor de empuje se desplegara accidentalmente, el sistema debería reducir automáticamente al mínimo el empuje de ese motor sin que los pilotos tuvieran que intervenir. El Fokker 100 tiene la suficiente potencia para elevarse con un solo motor. ¿Por qué el vuelo 402 no logró despegar con seguridad? Adelante, por favor. Quizá la grabación de la cabina de mando sea la única esperanza de los investigadores para obtener la respuesta.
Vamos allá. Empuje de despegue. Listo para el despegue. Los investigadores escuchan atentamente los sonidos grabados en la cabina de mando del vuelo 402. Cuando empezamos a escuchar la cinta, todo parecía aparentemente normal durante el inicio del despegue. La configuración, los pilotos, todo estaba dentro de la normalidad. ¿Qué es eso? 4 segundos más tarde, se enciende una alarma. ¿Lo ves? El empuje automático se ha apagado. Es un problema menor, no debería importar. El comandante hablaba al copiloto muy calmado. Sabía que para él ese avión era nuevo. Le indica tranquilamente que el empuje automático no funciona y sigue adelante con el despegue. ¿Por qué estaba tan tranquilo y no hizo nada? Porque la desconexión del empuje automático no impide despegar con seguridad. Mientras el avión acelera por la pista, los pilotos parecen controlarlo perfectamente. Rotación. Pero poco después de lograr elevarse, la situación en la cabina cambia drásticamente. ¡No, no! Parece que está forcejeando con algo. Está bloqueado. ¿El qué? Apágalo. Empuje automático. Tira de ahí. Está apagado. Creían que el problema era el empuje automático. Los pilotos no mencionan el inversor de empuje en ningún momento. Están centrados en el empuje automático y parece que están forcejeando con los controles de la cabina de mando. Apágalo ahí. Ahí también. Está apagado. Tierra, Ninguna alarma les indica que un inversor se ha desplegado. tierra, tierra. ¡Adiós! ¡Adiós! No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Los investigadores tienen claro que los pilotos estaban muy confundidos, pero siguen sin saber qué estaban haciendo en esos cruciales últimos segundos. Siempre quieres saber qué pasó para que no vuelva a pasar nunca. Para hacerse con una imagen más clara de lo sucedido, Denis Grossi intenta algo nuevo. Combina los datos de vuelo con la grabación de voz de la cabina de mando para recrear una animación del vuelo en tiempo real. La velocidad de despegue era de 235 kilómetros por hora. Era algo que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte nunca había hecho hasta entonces, pero resultó ser algo muy revelador. A ver qué tenemos aquí. Así se puede evaluar segundo a segundo lo que pasó durante el accidente y eso ayuda mucho a recrear lo sucedido. La nueva animación revela un asombroso detalle sobre cómo reaccionaron los pilotos cuando el inversor se desplegó. No, no, no. Está bloqueado. Páralo. Ahí debió de moverse la palanca de empuje. No, no. La automatización lo dejó al mínimo, como tiene que ser. Apágalo ahí. Empuje automático. Tira de ahí. Está apagado. Pero los pilotos malinterpretan el movimiento de la palanca. No. No puede ser. Creen que es un fallo, que el averiado empuje automático está reduciendo la potencia del motor. Trágicamente intentan anular el sistema. Creo que el copiloto volvió a poner el motor a máxima potencia deliberadamente. Acabaron teniendo el inversor de empuje totalmente abierto y el motor en el que estaba ese inversor a máxima potencia. Apágalo ahí. Ahí también. Está apagado. Con un motor a máxima potencia y el otro con un inversor totalmente desplegado, el avión pronto se inclina en un ángulo mortal. Tierra, tierra, elévense. Elévense.
Cuando pusieron el motor a máxima potencia, se acabó todo. La animación revela que las acciones de los pilotos jugaron un trágico papel en el accidente del vuelo 402. Pero también plantea nuevas preguntas. ¿Por qué estaban tan confundidos ante un sistema automático diseñado para ayudar a mantener a salvo el avión? Falta una pieza del rompecabezas. Pensamos, ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo no pudieron comprender lo que estaba pasando? Veamos cuánto tiempo se formaron para algo así. Da Conceição quiere saber cómo forma la aerolínea a los pilotos para enfrentarse a despliegues accidentales de los inversores. Descubrimos que Tam consultó con Fokker si creían que era necesario formar a los pilotos sobre posibles despliegues accidentales de los inversores durante el despegue. La respuesta de Fokker es una pieza clave del rompecabezas. Era tan poco habitual que decidieron no formarles. Fokker respondió oficialmente afirmando que no era necesario, que la posibilidad de que el inversor se abriera durante el despegue era tan escasa que no hacía falta formarles ante eso. Fokker calculó que la probabilidad de que se diera era de menos de 1 de cada 1000 millones de horas de vuelo. Apágalo, empuje automático, tira de ahí. ¡Está apagado! La confusión de los pilotos comienza a tener sentido. En este caso, que los pilotos no supieran que un despliegue accidental de un inversor reduciría el empuje al mínimo, se debía a la falta de formación y eso les dejó en una situación pésima. Apágalo ahí, ahí también. ¡Está apagado! Confundido y sin formación, el copiloto aumenta al máximo la potencia pensando que la necesitan para el despegue. Desgraciadamente no tuvieron la información necesaria para tomar decisiones correctas en el momento correcto. Deben resolver otro inquietante misterio. ¿Qué le pasó al sistema de seguridad? El sistema de seguridad debería ser infalible. El copiloto no debería haber podido cancelar la automatización y levantar al máximo la palanca de empuje. Sin embargo, eso fue lo que hizo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Este es el sistema? Los investigadores rastrean los componentes del sistema de seguridad, incluyendo el cable que baja la palanca de empuje durante el despliegue accidental del inversor y que va desde la palanca de empuje hasta el inversor. Era muy importante examinar el cable y saber en qué estado estaba y por qué la palanca actuó así y por qué el sistema de seguridad actuó así. ¿Esto va conectado al inversor defectuoso? El cable está en buen estado salvo por un problema. Se ha soltado en un punto de conexión. Es un hallazgo desconcertante. El cable está diseñado para soportar hasta 280 kilos de fuerza. No creo que un piloto pueda ejercer tanta fuerza. Vamos a hacerle una prueba. Quiero probar algo. Los investigadores deciden hacer una prueba con un cable idéntico. Tirarán del cable por ambos lados, no solo por donde se conecta a la palanca de empuje, sino también por el extremo opuesto, por donde se une al inversor. Pronto descubrirán si el cable es tan resistente como se supone que debe ser. El cable del sistema de seguridad del Fokker 100 se tensa al tirar de él cada vez con más fuerza. Pero al alcanzar los 400 kilos de fuerza, no puede aguantar más. El cable acabó desconectándose en un punto diseñado para facilitar el mantenimiento del mismo, para que se pudiera conectar y desconectar muy rápidamente. Y ese terminó
siendo el punto débil del sistema. A pesar del punto débil, el cable ha aguantado más fuerza de la que jamás podría haber ejercido el copiloto. Las primeras preguntas que yo me hubiera hecho serían, ¿cómo pudieron sobrepasar esa fuerza? ¿Por qué falló exactamente ese componente? Los investigadores proponen una asombrosa nueva hipótesis para explicar lo sucedido. Todo empezó con un fallo eléctrico. Un sensor defectuoso desactiva el bloqueo del inversor del motor derecho. El empuje automático se desconecta, por lo que el sistema de seguridad asume el control de los motores. Tras el despegue, el inversor se abre. ¡No, no, no! El sistema de seguridad reduce al mínimo la potencia del motor, pero los pilotos no saben qué está pasando. No se enciende ninguna alarma. ¡Apágalo ahí, ahí también! ¡Está apagado! ¡Dios! El sistema de seguridad bajó la potencia del motor 3 veces y 3 veces el copiloto la aumentó al máximo. Los investigadores concluyen que cuando la palanca de empuje baja al mínimo por última vez, el copiloto la sube y la mantiene subida con todas sus fuerzas. Es una respuesta instintiva. El objetivo es lograr que el avión suba lo máximo y vaya a la máxima velocidad posible. Con la información que tenían estos pilotos, me atrevería a decir que el 99% de los profesionales en su misma situación hubieran actuado igual. La siguiente vez que el inversor se desplegó, el copiloto estaba empujando la palanca hacia arriba, mientras que la automatización empujaba en dirección opuesta. Esa combinación de fuerzas fue mucho mayor de lo que los diseñadores jamás habrían previsto. Eso hizo que el cable se soltara. Uno de los inversores de empuje estaba completamente desplegado. Uno de los motores contaba con un empuje inverso y otro con un empuje hacia adelante. El avión se inclinó violentamente hacia la derecha. El comandante lucha por estabilizar el aparato, pero sus años de experiencia no son suficientes. En el momento en el que se rompió el cable, el accidente fue inevitable. Tierra, tierra, elévense. Elévense. En ese momento no tenían ninguna posibilidad. Hicieron todo lo que pudieron. Los investigadores concluyen que el accidente se produjo por una extraña combinación de fallos. Todos contribuyeron a un accidente que no debería haber sido posible. Lo primero que aprendimos de esta investigación es que no existe nada que esté exento de fallos. Necesitamos tener siempre directrices, información y, sobre todo, una buena formación para ayudar a los pilotos a responder ante una situación de emergencia, independientemente de lo improbable que pueda parecer. Tras el accidente, TAM Líneas Aéreas amplió la formación para enseñar a los pilotos cómo reaccionar ante un posible despliegue del inversor durante el despegue. Fokker mejoró el sistema del inversor de empuje. También modificaron las alarmas de la cabina de mando para alertar a los pilotos en caso de despliegue accidental. Una investigación de la que no se aprende nada no tiene valor alguno. La importancia es seguir aprendiendo y mejorar todo lo que podamos. Siempre que investigamos un accidente, el objetivo es comprender por qué. Queremos garantizar que un accidente así no suceda nunca más.